¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 8 jugadas y de las 8 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 75% de efectividad. Espero que te haya ayudado. Y si se están gustando los videos y eres nuevo en el canal, no te olvides suscribirte, dándole al clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelos en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol femenino del 24 de septiembre. Vamos a comenzar con la Bundesliga femenina. El encuentro entre el Hoffenheim versus el Wolfsburgo. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Hoffenheim de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que tiene un buen promedio. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y vemos que como mínimo hace un gol, mientras que el Wolfsburgo de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace 2 goles. Vamos a las estadísticas. Una victoria para el Wolfsburgo, una victoria para el Hoffenheim, segunda victoria para el Wolfsburgo, tercera victoria para el Wolfsburgo y cuarta victoria para el Wolfsburgo. Es decir que el Wolfsburgo es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Hoffenheim de local. Y el Hoffenheim de local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el local es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Wolfsburgo como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que juega bien como visitante. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Wolfsburgo está segundo con 3 puntos y el Hoffenheim está en la posición 11 en zona de descenso con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Wolfsburgo. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga A femenina de Argentina. El encuentro entre Huracán versus Sociedad Atlético de Televisión. Veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Huracán de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que tiene un buen promedio de victorias. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Mientras que al Sociedad Atlético de Televisión de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que está mejor, aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace 2 goles. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a ver cómo le va a Huracán de local, y Huracán de local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Vamos a ver cómo le va a Social Atlético como visitante. Tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que juega bien como visitante, solo tiene una derrota. Veamos cómo les va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Huracán está en la posición 7 con 31 puntos. Y el Social Atlético Televisión en la posición 14 con 22 puntos. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble. Es decir, o empata o gana la visita. Una posibilidad doble. X2. Pasemos al siguiente torneo y nos vamos al Brasileirao femenino, el encuentro entre Corinthians versus el Internacional. Este es el partido de vuelta de la final, ¿no? El primer partido quedaron 1-1. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que está invicto, aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Internacional de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que también está invicto, aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace un gol. Y en enfrentamientos entre ellos vemos un empate, segundo empate, una victoria para el Corinthians, segunda victoria para el Corinthians y tercera victoria para el Corinthians, es decir que Corinthians es el favorito. Vamos a ver cómo va el Corinthians de local, y Corinthians de local tiene 3 victorias, 4 victorias, un empate, es decir que se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Internacional como visitante tiene 2 victorias,
3 victorias, solo una derrota, un empate, es decir que juega bien como visitante. 3 victorias de 5 es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Corinthians. Pasemos al siguiente torneo y nos vamos hacia Europa y nos vamos a la Liga de España. Perdón, disculpe, me pasé por aquí. Está la Liga Femenina de España. El encuentro entre Valencia versus Sevilla. Veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Valencia de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que Valencia no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 4 victorias, es decir que Sevilla viene mejor. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Sevilla, segunda victoria para Sevilla, tercera victoria para Sevilla, un empate y cuarta victoria para Sevilla, es decir que Sevilla es el favorito. Veamos cómo le va a Valencia de local, y Valencia de local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que de local es un equipo irregular, ni bien ni mal. Veamos cómo le va a Sevilla como visitante, y Sevilla como visitante tiene una victoria, 4 derrotas, es decir que Sevilla no juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Sevilla está en la posición 12 con 0 puntos y Valencia está en la posición 13 con 0 puntos. Aún no suman triunfos ninguno de los dos. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro. Nos vamos al encuentro de la Real Sociedad versus el Real Betis, o el Betis, ¿no? Hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a la Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 derrotas, 3 victorias, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Betis de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el Betis no tiene un buen promedio. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para la Real Sociedad, segunda victoria para la Real Sociedad, un empate, tercera victoria para la Real Sociedad y segundo empate, es decir que la Real Sociedad es el favorito. Vamos a ver cómo la Real Sociedad de local, y de local tiene 2 victorias, 2 derrotas, 3 victorias, es decir que 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio de local. Mientras que el Betis como visitante tiene una derrota, 2 derrotas, 3 victorias, aún no conoce, 2 derrotas, 3 empates, aún no conoce la victoria, así que no juega nada bien como visitante. Vamos a ver cómo le va en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones la Real Sociedad está tercero con 3 puntos y el Betis está en la posición 10 con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y 2 más, que quiere decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. A la siguiente torneo, y nos vamos al torneo italiano, la Serie A femenina de Italia. El encuentro entre Sassuolo versus la Juventus, la bella señora. Vamos a ver, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Sassuolo de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 4 derrotas, solo una victoria, así que si Sassuolo no juega nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que la Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que la Juventus viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos a enfrentamientos entre ellos. Una victoria para la Juventus, segunda victoria para la Juventus, tercera victoria para la Juventus, cuarta victoria y quinta victoria, es decir que la Juventus es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Sassuolo de local, y Sassuolo de local tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que no juega nada bien como local. 2 derrotas, solo una de 5 partidos, solo una victoria, no es un buen promedio. Veamos cómo le va a Juventus como visitante, y Juventus como visitante tiene un empate, 3 victorias, solo una derrota, es decir que Juventus juega bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones la Juventus está en la posición 4 con 7 puntos
y Sassuolo está en la posición 8 con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana Juventus. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Parma versus el Milan. Nos vamos a ver, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas ahora. Y el Parma de los últimos 5 encuentros tiene un empate, un empate, 2 derrotas, solo una victoria. Es decir que el Parma no viene nada bien, jugando solo tiene una victoria de 4 encuentros, como es un buen promedio. Y el Milan de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 4 derrotas. Es decir que el Milan tampoco viene nada bien, 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a ver cómo le va al Parma del local. Y Parma del local solo tiene una victoria, mientras que el Milan como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que el Milan no juega nada bien como visitante. Vamos a ver cómo lo en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Milan está en la posición 6 con 3 puntos y el Parma está en la posición 7 con 3 puntos. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de la Roma versus la Fiorentina. Hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a la Roma de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Fiorentina de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Fiorentina también viene bien, 4 victorias, 5 partidos, buen promedio, ambos vienen muy bien. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para la Roma, segunda victoria para la Roma, tercera victoria para la Roma, un empate y segundo empate. Es decir que la Roma es el favorito. Veamos cómo le va a la Roma de local. Y la Roma de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Fiorentina como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que no juega nada bien Fiorentina como visitante. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos a ver cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Fiorentina está puntero con 9 puntos y la Roma está quinto con 6 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. En apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte dándole clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Bueno, apostadores, nos vemos, cuídense.